Buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad, miembro de la Iglesia de Cristo, puedo decir siervo del Señor, porque quizá muchas personas ni crean esto, ¿no? Todas estas cosas que se están dando acá, e inclusive la apertura de la salita cuando recién hace unas 2 décadas, unos 20 años, ¿no? Yo era miembro de otra Iglesia de Cristo, pero que empezaron a distorsionar justamente la doctrina y salí de ahí, pues lógicamente, ¿no? Ahí prestaba mis servicios a la empresa eléctrica. Tenía esperanzas de jubilarme, ¿no? Yo hice una promesa ahí. Dios, si algún momento soy digno de servirte, lo haré con mis propios recursos. Yo no recibo ayuda de nadie, no digo que eso sea malo, no, entenderán bien. Es bueno un obrero asalariado, pero que cumpla con su trabajo. Yo conozco algunos que tienen magníficos sueldos y never. Bueno, vamos a concretarnos acá, ¿no? Traemos otro estudio. El tema es, había dicho hace dos videos atrás, que en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, había muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Alternaremos uno de Mateo y de Juan, alternaremos así. Y hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en donde dice Jesús, el camino al Padre. Así está puesto el título, ¿no? Dice: ¿desde cuándo se anunció esto? Que Jesús iba a ser el camino al Padre. Dicho sea de paso, el único, no existe más. Vamos en Primera de Pedro 1:20, ver los orígenes, desde cuándo estaba anunciado esto de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1:20, Primera de Pedro 1:20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo estuvo preparado para eso, para morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos ver, se ha manifestado, veamos en Hebreos, a pesar que ya lo leímos ahí también, pero manifestado en los últimos tiempos. Pero veamos el libro de los Hebreos, del capítulo 26, Hebreos 9:26, como leemos allí. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Esta parte es muy importante, ¿no? Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y si leemos en el capítulo 1, para muchas personas que al Señor Jesucristo ni siquiera le aceptan como algo divino. Dicen que esto es solamente un nombre bueno, no más nada. Y aquí dice 1 y 2. Bueno, leamos desde el 1, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En realidad, Dios habló de muchísimas maneras. Alguna vez a un profeta llamado Balaal le habló inclusive por medio de una muda bestia de carga. Y bueno, eso no viene al caso ahora, ¿no? Pero sí ha hablado, pero sí el versículo 2. En estos postreros días, los últimos, ¿no? Como decía, la consumación de los siglos, los últimos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no por nadie más. Todos deberíamos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo, pero eso no, en muchas religiones eso no existe. Allí, amo y Señor es el pastor, o el quien está al frente, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros no nos confundamos. Si buscamos agradarle a Dios, tenemos que hacer. Bien, como hemos visto, el Señor al venir a este mundo manifestó lo siguiente. Veamos en Hebreos mismo, Hebreos del capítulo 10, y ahí quizás pudiéramos percibir y pudiéramos aprender lo que aquí nos va a enseñar la palabra, ¿no? Dice Hebreos 10, 5 al 10, por lo cual entrando en el mundo, dice, habla de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Si nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar al mundo, dice que Él viene para hacer la voluntad del Padre, no más. Qué difícil es ahora seguir ese ejemplo. Solo se necesita de acá, anhelar, buscarle de corazón. Como en el rollo de la vida está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Ya, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí algo que llama la atención, que despertara en nuestros sentidos esta realidad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí nuestro Señor Jesucristo a Dios? Que quite lo primero. ¿Qué fue lo primero antes de la gracia? Porque dice el Evangelio de Juan, dice, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, más la ley vino ¿por quién? Por Moisés, o por medio de Moisés. Entonces lo que aquí está pidiendo es que se quite lo primero para establecer esto último. Y el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, si habláramos de la iglesia no puede estar constituida sobre Pedro, pues no, porque él murió. Las religiones, permítanme que les compare, pero yo siempre lo he hecho así, no es ahora la primera vez que voy a mencionar, ¿no? Las religiones de un día, si no voy a nombrar inclusive, ¿no? Los discípulos de Cristo se reunían aquí en la Avenida El Retorno, en la ciudad de Ibarra. Se enojaron entre los líderes y cada uno formó su propia agrupación. ¿Qué quiero decir con esto? En el campo político es exactamente lo mismo, ¿no? Se enojan los líderes y se separan y cada uno forma un nuevo partido político. ¿A dónde ha caído el sector religioso? Bien, entonces seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Cómo existía el Señor antes de venir acá al mundo? ¿Cómo existía? Porque Él existe
al mismo tiempo que Dios. Veamos cómo existía el Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Es decir, si hablamos del Verbo, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Los que no aceptan a Jesucristo como un ser divino, ¿qué harán cuando llegue el día del juicio, cuando estemos cara a cara frente a Él? Porque no es el Padre el que nos va a juzgar, sino es nuestro Señor Jesucristo. Podemos leerlo, por ejemplo, en Primera de Corintios 5:10 me parece que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y los quienes no le han aceptado, ¿qué excusa presentarán allí? O el mundo religioso, ¿qué dirá? Me acuerdo en este momento de lo que mencionaba en un video anterior. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les mando? Lucas 6:46. Bien, entonces el Verbo era con Dios, era Dios. Así dice, ¿no? El versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Acá decía, me preparaste cuerpo, ¿no? Y aquí dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso es nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Bien. Entonces, veamos, si aquí nos dice que era el Verbo, ¿no? Y en esa condición, él mismo profetizó su propia muerte. Él mismo profetizó su propia muerte cuando estaba en condición de Verbo o espíritu, ¿verdad? Veamos Primera de Pedro 1, el capítulo 1, los versículos 10 al 12. Aquí también en esta porción bíblica vamos a hablar algo importante que se da en el mundo religioso, ¿no? Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Nos está hablando del tiempo pasado. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban ver los ángeles. Qué hermoso, ¿no? Nosotros, si les llamamos suerte, tenemos mucho más que los ángeles, ¿no? A pesar que los ángeles están junto al Padre allá, pero ellos desean ver esto. Y nosotros, en cambio, viendo, oyendo, no creemos. Mucha gente no cree en el Evangelio. O presentan, yo sí pienso una cosa, que me disculpen, ¿no? Muchas personas se han dado al aspecto religioso hasta solamente por esto. Porque es un rédito, pues, ¿no? Porque es un rédito. Yo aquí en esta parte que estoy transmitiendo de este lugar, el techito solamente de Eternit, de zinc, ¿no? De zinc, no está siquiera, no tiene, el piso está pavimento solamente, no tiene nada, está enlucido, como se puede apreciar
Alguna vez en el video número 1 se vio todo, ¿no? No están las paredes ni siquiera enlucidas. Pero yo estoy seguro de algo. De eso se complacerá más Dios antes que de los lujos. ¿Por qué? Aquí no se habla otra cosa que no sea la palabra de Dios, sin quitar ni aumentar absolutamente nada. Bien, en todo caso, nosotros podemos decir, lo que debemos de resaltar es lo siguiente, ¿no? Ya leímos Hebreos 7. Vamos a ver Juan 4, el Evangelio de Juan 4:34. Deberíamos de seguir de ese ejemplo que nos da Jesús, que dice que Él vino para hacer la voluntad de su Padre. No más. 4:34 dice lo siguiente: ¿hasta dónde nos da el ejemplo nuestro Señor? Jesús le dijo, los apóstoles fueron al pueblo, ¿no? Y vinieron y con toda seguridad trajeron algo para el Señor, pues no, trajeron algo para el Señor. Les dice, veamos así, desde el 32, entonces les dijo, yo tengo una comida especial. Del 31, a ver, para que te queden las cosas bien claras. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿y habrá traído alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nuestro Señor, cuando tenía oportunidad, a lo mejor no ingería los alimentos necesarios, pero más le interesaba hacer la voluntad del Padre, es decir, hablar las palabras que Dios le mandó que hable. Vamos ahí mismo en el Evangelio, el capítulo 5, el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De pasito, Jesús ya no le dice Señor, ¿no? La del Padre. Por eso digo, Jesús vino en cierta manera, se da un nuevo orden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchos desconocen quién es el Señor, como decía en el video anterior. Y Dios dice que le hizo Señor, Señor, Señor y Cristo. Vamos al capítulo 6:38. Alguien puede pensar que estoy con lo mismo y lo mismo, muy repetitivo, pero ni aún así muchas personas aceptarán esto. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué no aprendemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no aprendemos? Ya, veamos Mateo, el Evangelio de Mateo 26, los versículos 39, debe ser al 42, 26 versículos 39 al 42. Bien, nos dice así, ¿no? 39. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, ya faltando poquito para ir a la cruz del Calvario, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aún ya muy cerca de la muerte. Y el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Es la voluntad que se cobre el diezmo, esas cosas? No, pues no, ¿verdad? No. Bien, sigamos adelante, ¿no?
Entonces aquí estamos viendo otra de las cosas importantes que encontramos, dice que acabe su obra. Jesús vino a acabar la obra. ¿Cuándo se empezó esa obra? Antes de la fundación del mundo. Porque Jesús está predestinado desde antes de la fundación del mundo y ahí quedó esa obra incompleta, ¿no? Y Jesús en los postreros tiempos, que ya lo leímos, viene a terminar 5:36. 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, se refiere a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio que las cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Es decir, lo que se hace a partir de ese momento, lo que hicieron los apóstoles, lo que estoy haciendo yo inclusive, sirve como testimonio para todos. No digo que yo soy el Hijo de Dios, no estarán confundiéndome con el Señor, no. Pero todo buen cristiano tiene que dar testimonio de estas grandes verdades. ¿Para qué? Los que oyen y no han cambiado su vida. Bien, vamos al capítulo 10, 25 al 27. Vamos a encontrar la causa por qué no escuchan ahora, por qué no oyen, no es que no oigan. Yo tengo un adagio que siempre he dicho, no hay peor ciego y sordo que el que no quiera ver y que el que no quiera oír. Jesús dice aquí, le preguntaron, ¿no? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres del Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El cristiano es presentado aquí como una oveja. ¿Cuál es la característica de una oveja? Su mansedumbre, su humildad, ¿verdad? Ya, por eso es la razón. Vamos al capítulo 17:4, que también lo vamos a tocar, este capítulo, en su debido momento. 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Hoy en día ni siquiera conocen la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La adventista, la pentecostal, la maranata, será la de los testigos de Jehová. ¿Cuál será? La iglesia de Cristo, porque Jesús dejó fundando una iglesia. Si quieren nosotros, tanto que hablan hoy del Espíritu Santo, ¿no? Pero veamos el Espíritu Santo, Dios a quién da, a quién envía el Espíritu Santo. Porque hoy los pastores dicen que ponen las manos y que el Espíritu Santo ya está. O mandan que pongan un vaso de agua, que ellos oran a la distancia y el Espíritu Santo ya está en ese hogar. Pero veamos qué tan cierto es esto. O qué tamaño de mentira. Los apóstoles dicen ellos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿El mundo religioso obedece? Hablar sí hablan, pero el asunto no es de hablar, sino hacer lo que el Señor ha dejado. Entonces, solamente los que le obedecen envía Dios su Espíritu Santo.
Bien, entonces con estos antecedentes, a manera de introducción, entramos a lo que es lo que nos hemos propuesto, ¿no? Jesús, el camino al cielo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué es turbarse? ¿Cuál es la actitud de turbarse? Alterar el curso natural de una cosa, o también aturdir, confundir, desconcentrar a lo que estaba haciendo, que pasará con los, como pasaba por ejemplo con el Sanedrín, ¿no? Ellos andaban bien confundidos. Si no, podemos ver en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, vamos a ver. Primera de Juan 5:20. Hay muchos aquí, vamos, para mí este versículo es muy importante, ¿no? Primera de Juan 5:20. Fijarás en cómo nos dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver en Juan 14, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien, vamos al versículo 2, sí creo que alcanzamos un poquito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La afirmación de Jesús es esta, que en la casa del Padre hay las suficientes moradas. Hay las suficientes moradas. Si así dice no fuera, los hubiese dicho, voy a preparar lugar. El Señor está afirmando que hay. Y el 3 dice, si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué cosas hermosas que nos ofrece, ¿no? Qué cosas hermosas. Entonces, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo lo siguiente, que voy a leer en Hechos 4:12. En Hechos 4:12, hay muchos, por ejemplo, que ofrecen la salvación a cambio de dinero. Aquí hay un señor que es cómico, ¿no? Es conocido como el Ponchito. Él dice, ningún muerto es malo, todos los muertos son buenos. Y por ende, todos van al cielo. Que para un morada puede estar bien, pero esa no es la realidad. Fíjense aquí lo que dice. Dice 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por nuestro Señor Jesucristo. Y los que no reciben y los que desprecian al Señor, porque hay gente que desprecia, pero quiero yo hacer hincapié en esto. No hablamos de los Cristos que están en las iglesias católicas, no. Hablamos aquí, como aquí mismo dice, del cielo. El Señor Jesús, después de la resurrección y después de haber dado mandamientos, ascendió al cielo. De ese Jesucristo nos habla la palabra de Dios, no de nadie más. Bien, por esta tarde les agradezco, muchísimas gracias, estaremos continuando. Yo considero estos estudios muy importantes. Gracias.